Hola, hola, buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a la nueva sesión de preparados de Preuniversitario UC. El día de hoy nos acompaña Natalie Campos, quien trabaja en la unidad de orientación vocacional, el Departamento de Orientación Vocacional de Preuniversitario UC. ¿Cómo te encuentras, Natalie? Buenas tardes y desde ya muchas gracias por participar en esta instancia, en la nueva sesión de preparados de Preuniversitario UC. Hola Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por Muy bien. invitarme. Yo me encuentro muy bien, muy contenta de estar acá en esta instancia de preparados. Perfecto. Bueno, Natalie, cuéntanos por favor un poco más de ti, qué fue lo que estudiaste, desde cuándo trabajas con nosotros en preuniversitario, cuál es tu labor y cuál dentro del departamento de asesoría vocacional y además eh, cuál es la función que ejerce este departamento dentro de la propia institución. Ah, ya, mira, bueno, yo soy psicóloga de formación y Genial. trabajo acá en Preuniversitario UC desde el 2019. Y en Mm, el departamento de asesoría vocacional, y bueno, nuestra labor principalmente tiene que ver con orientar el proceso de elección de toma, o sea, de la elección vocacional. Pero en realidad esa es una parte que está muy nutrida con otras partes, que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, que tiene que ver con estrategias de estudio, también vemos todo lo que es como información respecto a las postulaciones. Entonces, como que nos enfocamos un poco en las variables individuales de cada estudiante, como el autoconocimiento que necesitan tener para poder decidir qué estudiar, pero también de los otros aspectos que tienen que ver con las carreras, con los mundos académicos, etcétera. Entonces, como que vemos todo el proceso y acompañamos ese tránsito que no tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver más con las habilidades y el autoconocimiento, y que también es relevante para poder acompañar este ingreso a la universidad. o sea, también tiene mucho que ver con respecto al trabajo durante la preparación, no solamente la parte contenidista, la parte academicista, por si lo queremos decir de alguna forma, sino que también, bueno, este proceso que incluye una transición súper pesada, por decirlo de alguna manera, que es precisamente la elección de carrera, que eso se articule bien con la vocación. Y un punto ahí que trataste, que es el tema de el manejo del estrés y la ansiedad, que a esta altura debe ser una de las tónicas, una de las cosas más preocupantes que, bajo la cual están trabajando nuestros estudiantes, ¿cierto? Sí, pues la verdad que sí, la ansiedad Mm. en esta altura del año ya es la emoción rockstar de alguna forma, porque es la emoción que Es más cierto. empieza a aparecer. Así es que sí, nuestra misión tiene que ver mucho con eso, con poder acompañar estos procesos emocionales, ya Ujú. que la labor netamente de contenido la realizan, ¿cierto?, el cuerpo docente. Nosotros Claro, acompañamos más que nada desde este apoyo, desde el autoconocimiento, de explorar carreras y también de poder como conocer estas emociones que van acompañando esta etapa de la vida y sobre todo lo que la adolescencia, como tú dijiste, es una etapa con tantos cambios, es una etapa tan cierto. nutricia que hay que darle atención y hay que darle apoyo. Perfecto, Natalie. Bueno, chicos, chicas, recuerden seguirnos en nuestras plataformas de Instagram, también por YouTube. Nosotros estamos súper atentos a recibir sus consultas, sus comentarios, etcétera, para que aquí con Natalie podamos responderlas durante la sesión de Preparado de Preuniversitario C. Vamos, Natalie, ya tienes la opción de compartir pantalla. Cuéntanos, ¿qué Ya, nos tienes preparado para el día de hoy? súper. Entonces, hoy día, como ya les comentaba un poco, vamos a hablar sobre el manejo de estrés y de la ansiedad durante la preparación para la PAES. Perfecto, Entonces, voy a compartir pantalla. perfecto. Y bueno, eh, como dice el título, ¿cierto? Y como ya hablábamos, la ansiedad a esta altura del año aparece. O sea, y muchas personas ya han tenido manifestaciones de ansiedad previo, pero ya está en una etapa donde sí o sí va a comenzar a aparecer y que es súper normal también que aparezca. ¿Ya? El estrés y la Cierto. ansiedad en esta etapa es algo que está presente y que tenemos que abordarlo para poder conocerlo y poder amigarnos un poco. Así que la charla que hoy les voy a presentar tiene que ver bastante con eso, cómo nosotros y nosotras podemos conocer la ansiedad, saber cómo se manifiesta, ¿cierto?, la ansiedad y el estrés, pero principalmente poder desarrollar estrategias o conocer estrategias que nos permitan afrontarla, ¿ya? Afrontarla y amigarnos, sobre todo cómo conocerla, reconocerla, integrarla. Y O sea, ujú, sí, disculpa.
Perdón, no, es que quería agregar algo, pero no, dale, no. Y bueno, también vamos a aprender técnicas concretas de autocuidado, ¿ya? Que nos van a permitir afrontar la ansiedad. Perfecto. O sea, Entonces, en términos generales, lo que, lo que vamos a, o sea, te lo comento desde mi experiencia anecdótica, como salir del paradigma de negar lo que es la ansiedad, porque no claro, sé, de repente pasa que las personas tendemos a negar esos sentimientos pensando que es un sinónimo de fortaleza y al final salen de una manera mucho más intensa posteriormente. Claro, tal como que cual. lo que tú dices, como que aprender a reconocerla, manejarla y a vivir un poco con ella durante, obviamente, este proceso que todavía está en curso, que es la Tal preparación de la cual. paz. Sí, tal cual, Omar, esa es un poco la idea que hoy nosotros queremos transmitir en esta presentación, tiene que ver con poder incorporarla, aceptarla, observarla, aprender de ella e incorporarla, más que resistirnos, porque hay un dicho que es como lo que resiste, persiste. Entonces, a veces gastamos tanta energía mental en reprimir ciertas cosas, en mantenerlas como que no se noten, ¿cierto? Porque al igual que la rabia, al igual que la vergüenza, que el miedo, que la envidia, que son emociones, entonces muchas veces gastamos energía en tratar de reprimirlas y Ujú. esto conlleva un cansancio mental que no es producente, que no aporta finalmente al sistema mental. Entonces, cuando nosotros abrimos el espacio y reconocemos la emoción que estamos sintiendo, en este caso la ansiedad, podemos incluso salir beneficiados y beneficiadas de este reconocimiento. Perfecto. Entonces, ese es el sello que hoy le queremos dar a esta charla. Enten- Entonces, ya entrando en tierra derecha, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad primero que todo es una emoción, ¿ya? Es una emoción como la pena, la rabia, el miedo, ¿ya? Como otras emociones. Y esta emoción que tiene de particular es que percibimos amenazas, ¿ya? La ansiedad a la base tiene la emoción del miedo. Entonces la ansiedad siempre está permeada por el miedo, siempre hay un temor de que algo malo va a Claro. suceder, ¿ya? Y que está muy relacionado con Ujú. el pensamiento catastrófico, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, esta emoción a veces surge por un estímulo real, por ejemplo, rendir una prueba que nunca he rendido y que es bastante determinante para lo que va a ser mi futuro profesional, ¿cierto? Puede ser amenazante, es una oportunidad para rendir. Bueno, ahora sabemos que también hay otras oportunidades, la vida no se va en una prueba, pero una instancia relevante, ¿ya? Es una instancia relevante. Entonces, frente a ese estímulo, es súper esperable que surja la ansiedad, ¿cierto? Porque hay algo desconocido, hay algo de lo que no tenemos el control. Y por otra parte, también a veces estos estímulos son imaginarios, porque lo vamos a explicar un poco más adelante, la mente, los pensamientos, a veces como que magnifican Claro. ciertas, ciertos estímulos que a veces si los llevamos realmente a la cuota de realidad no son tan grandes como los vemos, pero la imaginación ahí hace lo suyo. Entonces finalmente terminamos teniendo susto de muchas cosas, de escenarios terribles que podrían pasar, pero que en realidad si vamos a lo concreto es todo imaginación, porque nada de eso ha sucedido, nada de eso está en el presente, ¿ya? Entonces, por eso también la ansiedad es algo que se orienta hacia el futuro. La Claro. ansiedad tiene que ver con es un funcionamiento mental de futuro, porque el Perfecto. hecho catastrófico que yo imagino no ha sucedido aún. Y puede que no suceda, puede que sí, puede que no. Entonces, está orientado hacia un futuro que no es contrastable todavía en el presente, ¿ya? Perfecto. Ah, una cosa ahí, Natalie, si me permites, a ver, tú Sí, sabes que igual yo, desde el área de biología, te cuento, me suena mucho como una estrategia de sobrevivencia que nos llevó a ser una especie exitosa, básicamente. Como en la sí, capacidad de poder enfrentarse a un peligro, sea real o ficticio, y adelantarse a él, como tiene que ver un poco con las funciones cerebrales ligadas a completar la información, por ejemplo. sí, ¿Puede ser? mira, sí, tiene mucho que ver, porque la ansiedad está muy relacionada con el estrés. Lo que tú describes es el estrés, y el estrés fue lo que nos Ya. permitió sobrevivir como especie, porque imagínate que frente ahí en la sabana estaba el león y estaba el Sí. humano súper como, ah, qué lindo, miau, miau, gatito ven acá. Sí, es Imagínate en verdad. ese escenario, o sea, si el humano, la humana, no se pone un poco ansioso, no percibe el miedo, no percibe el riesgo ahí, no sobrevivimos. Pues. Entonces, finalmente, la ansiedad
está muy relacionada con el estrés. Y el estrés es lo que gatilla todo este juego, ¿cierto? Todo este esquema del cortisol que hace que o nos paralizamos frente a la amenaza, o atacamos o huimos, ¿ya? Que esas son un poco como las respuestas que tenemos. Entonces, claramente la ansiedad y el estrés en particular fue lo que nos permitió sobrevivir. Estamos aquí porque gracias a ese temor pudieron trepar a los arbolitos y estamos nosotros acá hoy. Exacto. Bueno, gracias, Eh, gracias Natalie. Y como que recordando un poquito lo que uno enseña normalmente en la sí, es formación de que la paz, pero bueno, está muy pasa. relacionado con el estrés. Ahora, el estrés es más fisiológico, la Claro. ansiedad es más mental, tiene que ver más con los pensamientos, ¿ya? Ok. Porque el estrés cotidiano es súper importante, como que el estrés tiene súper mala fama, como que hoy el estrés, estamos Sí, estresados. es Pero en cierto. realidad el estrés es súper necesario, cotidianamente necesitamos estar un poquito estresados para poder accionar, porque el estrés, el cortisol, no es bueno ni malo, es simplemente un neuroquímico que nos permite accionar, nos permite tomar acciones, movernos. Claro. Entonces, el estrés en sí no es malo. Ahora, el estrés crónico, eso no es enferma, ya eso es otra cosa, se puede terminar en un trastorno. Pero el estrés como función no es algo que nos perjudique, todo lo contrario, es algo que nos ayuda. Eh, entonces, en esa misma línea, y también con el afán de despatologizar un poco a la ansiedad, tenemos que ver que la ansiedad se presenta en un amplio rango. ¿Ya? Las manifestaciones de la ansiedad se expresan desde la ansiedad normativa, que lo que yo les decía, o sea, si voy a rendir una prueba que nunca he rendido y es mi primera vez, obvio que voy a estar ansioso y lo normal es que esté ansiosa. Entonces, eso es adaptativo. Si yo tengo que ir a dar una charla a un grupo de personas que yo nunca he ido y es primera vez que hablo del tema, lo normal es que esté ansiosa, o sea, estoy en una situación nueva, no tengo control, no sé qué podría pasar. Entonces, esa es una ansiedad adaptativa que nos permite tomar resguardo, prepararnos, etc. También está la ansiedad que es más rasgo, que tiene que ver cuando las personas en situaciones nuevas o en situaciones familiares tienden a reaccionar de manera ansiosa, ¿ya? Y eso ya no tiene que ver tanto con el estímulo ni con la situación, sino que ya es más un rasgo propio de personalidad. Yo regularmente, frente a distintas y diversas situaciones, reacciono de manera ansiosa. Ok. Y está la ansiedad patológica, ¿cierto? Que ya es cuando desarrollamos un trastorno. Y ahí, cuando nosotros tenemos un trastorno, hay criterios clínicos para diagnosticar un trastorno. Y eso tiene que ver con que, por ejemplo, yo ya no puedo ir a una reunión social, yo ya no puedo ir al colegio porque me da demasiada ansiedad estar con personas, tengo ansiedad social. Yo ya no puedo tener relaciones estables, no me funciona tener amigos, no me funciona estar bien con mi familia. Entonces, finalmente, esta ansiedad repercute y tiene una significancia clínica cuando permea mis espacios cotidianos, cuando ya no estoy pudiendo estudiar, no estoy pudiendo trabajar, no estoy pudiendo relacionarme, ¿ya? Ahí es clínicamente significativa y ahí hay un trastorno. Pero si no es eso, todo lo demás es súper dentro de lo normativo, de lo esperable. O sea, tener ansiedad frente a la rendición de una prueba es algo súper esperable, ¿ya? No es algo patológico. Patológico es cuando yo ya no puedo ir a rendir esa prueba o cuando yo ya ni siquiera pienso en rendirla y me bloqueo y no puedo salir de mi casa. Ya, eso es Claro. más patológico, más cierto como de pertinencia clínica o de salud mental. Pero frente a situaciones nuevas que no conozco, no sentirse ansioso es lo esperable, ¿ya? Así es Ok. que a despatologizarnos, a dejar de autodiagnosticarnos, que pasa mucho, como que nos sentimos ansiosos por cualquier cosa que es súper normal y decimos como, ay, que yo tengo un trastorno de ansiedad. Entonces, como que a veces mucho Claro. ocupamos eso. Yo los invito a no hacer esos autodiagnósticos, ¿ya? Claro. Siempre un profesional detrás ahí apoyando como corresponde. Claro. Ya. En Bueno, cuanto a las presentas, manifestaciones, ah, perdón, manifestaciones, sí, la ¿cómo se ansiedad, expresa? ya, o sea, en Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo se ve? sí, ¿cómo se ve la ansiedad? ¿Cómo yo sé si estoy ansioso o ansiosa? Entonces, bueno, Buena pregunta. sí, porque aquí en esto de autodiagnosticarnos, entonces, como, ¿qué sería lo que, evitando autodiagnosticarnos, pero cuáles serían las manifestaciones que yo puedo observar en mi cuerpo? ¿Ya? Entonces, bueno, en general la ansiedad es una hiperactivación de todo el sistema, del sistema mental, la cognición, los pensamientos, ¡fum! Rápido, rápido, rápido. El cuerpo, rápido.
hablo rápido, me muevo rápido, me paro, me siento, camino, voy, vengo. Y conductualmente, bueno, hay algunas conductas que tienen que ver, por ejemplo, con la evitación, con la paralización y con la falta de planificación. La procrastinación es muy común cuando yo tengo ansiedad, ¿ya? Entonces, a nivel conductual tenemos la evitación, que es cuando yo, lo que les contaba, yo ya no voy al grupo social, o sea, me da tanta ansiedad ese curso que yo no voy a las clases. Evito encontrarme con el estímulo y eso ya empieza a tener Claro. significancia clínica, ¿cierto? La paralización, me quedo sin hacer nada, como que ya no puedo reaccionar, estoy realmente bloqueado, me bloqueo, ¿ya? Y la falta de planificación, como, como lo cognitivo está tan a toda máquina, estoy pensando tanto por minuto, que todo ese cúmulo de pensamientos que tengo, ¿cómo los ordeno? ¿Qué hago primero, qué hago después? ¿Qué es relevante, qué no? Entonces, pasa mucho que soltamos y no planificamos, no nos organizamos y como que nos entregamos, ¿cierto?, a sentirnos abrumados con tantos pensamientos. A Mm. nivel cognitivo, yo les decía que los pensamientos van muy rápido. Hay un alto volumen de pensamientos y pasamos de un tema a otro y pienso por mí, pero también pienso por lo que está pensando el otro, porque quizás pensó que yo, entonces hay muchos de esos juegos mentales. Eh, También está una característica cognitiva de la ansiedad, es la rumiación. Y rumiación, ¿qué les suena a ustedes, po? ¿Qué es Como rumiar? Las el vacas sonido que hacen rumean, las po. vacas, Sí, así, po. así, algo así, ¿no? ¿Cierto? Ya. Claro, así, La- ñam, 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 cuando ya, comen. las vacas rumean, ¿cierto?, el pasto. Entonces, esto es como una metáfora a nivel cognitivo, es rumiar los pensamientos. Entonces yo me doy cuenta que estuve lavando la loza y los 20 minutos que me demoré, en mi caso 40, el rato que estuve lavando la loza, estuve pensando la misma idea y la estuve masticando, masticando, masticando. Voy en la micro o voy en el auto y voy masticando la idea, masticando. Inconscientemente estoy todo el día o la mayor parte del día rumiando la idea, masticando el mismo pensamiento, ¿ya? Pensamientos reiterativos. Esos hay que observarlos. Cuando yo me veo que llevo ya 20, 30 minutos o que 3, 4, 5 veces en el día estoy pensando lo mismo, ahí yo tengo que hacer autoobservación de mis Claro. pensamientos y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Observar los pensamientos, abrirlos un poco para decir, bueno, ¿esto me aporta o no me aporta? Hay estrategia, ya las vamos a ver más adelante. Bueno, la confusión también se da mucho a nivel cognitivo porque son tantos los pensamientos que no los logro poner en orden y también muy relacionado con esta falta de planificación. Distorsiones cognitivas. La distorsión cognitiva es cuando yo magnifico o minimizo ciertos estímulos y no les doy como la cuota de realidad. La cuota de realidad es lo que me permite como decir como, ucha, ¿esto es intuición o de verdad es pura fantasía? Eh, la cuota de realidad es lo que nos permite como situar, ajustar ciertas cosas, ¿ya? Perfecto. Entonces, en estas distorsiones cognitivas tendemos como, por ejemplo, ya, esto mismo, el ejemplo que hablábamos delante, es como, si no me va bien en la prueba, es como que mi vida se acaba ahí. Y como que si tú vas a la cuota de Ya. realidad y dices, a ver, cuota de realidad, ¿de verdad tu vida se acaba si no entras a la carrera que quieres? ¿Como de verdad te mueres? Es como, no, o Claro. sea, evidentemente no te mueres, vas a seguir viviendo, así, cuota de realidad. Claro, probablemente vas a tener que estudiar un año más, probablemente tus planes no se van a realizar como tú los tenías pensado, pero, pero en esta idea, ¿cierto? En esta distorsión cognitiva de me muero si no entro a la carrera en esta postulación, eso es una distorsión cognitiva, ¿ves? Y con la cuota de realidad nosotros la ajustamos, o sea, como no te vas a morir, a lo más te va a dar mucha pena, o a lo más te va a dar mucha rabia, vas a estar muy frustrado, etcétera. Em, Eso, y a nivel fisiológico, bueno, taquicardias, porque estamos muy, todo el rato como en arritmias y estamos muy hiperventilados, esta hiperactivación general. Hiperventilados también, mucha sudoración, temblores, ¿cierto? Muchos síntomas fisiológicos. Y también Claro. mucho dolor intestinal, temblores, Al dormir, puede ser insomnio. también. Sí, el Insomnio. insomnio, súper relacionado con la ansiedad también. Entonces, decirles que, como les decía al principio, esta hiperactivación es del sistema total. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es dividirlo en cognitivo, fisiológico, conductual para poder entenderlo, pero Mm. nosotros no tenemos como los pensamientos por allá y el cuerpo por otro lado. No, pues está, es todo parte de uno solo.
somos un ser. Entonces, Claro, en este ser que somos, todo esto está juntito, pues anda de la mano. Si yo pienso algo, probablemente voy a tener una emoción ligada a ese pensamiento. Entonces lo dividimos solamente para poder comprenderlo, pero en realidad todo esto está muy entramado, ¿ya? Por eso que a veces cuesta como diferenciar qué es qué, a qué responde, etcétera. Además, por claro. lo que yo les decía, esta hiperactivación, está todo como muy a mil, ¿ya? Entonces, ahí hay que parar un poco y qué es lo que vamos a revisar también un poquito más adelante en las estrategias. Yendo muy en línea con lo que estamos hablando, Natalie, recuerden, jóvenes, que estamos súper atentos a sus comentarios, comentarios y preguntas a través de Instagram y a través de YouTube. Sobre todo tomando en cuenta, chicos, que es un tema que, de todas maneras, bueno, y aquí Natalie también lo habíamos conversado previamente, es un tema que en particular es muy útil, no solamente durante la preparación de la PAES, sino que también les puede servir como primer acercamiento al manejo del estrés y la ansiedad, por ejemplo, en el primer año de universidad, lo cual, créeme que he tenido la oportunidad de verlo y recordando también el pregrado hace muchos años, cuando estudié en la universidad, harto tiempo, me hubiese gustado tener esta herramienta. Bueno, así que esos jóvenes los invitamos particularmente aquí a participar con sus preguntas, sus consultas. Natalie es una gran experta que nos va a dar un montón de tips y está dispuesta a contestar sus consultas, ¿ya? Vamos, vamos, Natalie. A ver, Súper. dice la ansiedad. Ya, entonces continuamos con el concepto de ansiedad y bueno, decirles acá un poco que muy como en la línea de lo que, del sello que le queremos dar, ¿cierto?, a esta charla, de que la ansiedad entonces no tenemos que gastar energía en no querer que aparezca o en evitarla o en reprimirla, ¿ya? La ansiedad hay que reconocerla para poder actuar sobre ella, ¿ya? Porque es una expresión de nuestro organismo y todo lo que venga de nuestro organismo es lo que es nomás, pues entonces hay que aceptarla y observarla, aprender de ella, poder integrarla, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, la clave no es evitarla, sino comprender su origen para ser consciente. Porque si yo aprendo de mi ansiedad, la próxima vez que aparezcan los síntomas ansiosos, yo ya voy a decir, ah, no es que me duele la panza porque me comí un sándwich. Ah, me duele en realidad la guatita porque estoy súper nerviosa porque más rato tengo que dar una charla. Ah, para el preparados. No, pero en el fondo es eso. Conocerla nos permite poder en una próxima situación y como decía Omar, para la vida. O sea, porque van a haber muchas situaciones en que probablemente me puedo sentir ansiosa. Entonces es importante aprender estas herramientas que nos van a servir para rendir la prueba, pero también cuando ingrese a la U, cuando me toque ir a postular un trabajo, etc. Sí, de hecho, muy en línea con lo que estábamos hablando, jóvenes, recuerden, ¿ustedes han vivido alguna manifestación como las que ha mencionado Natalie acerca, bueno, manifestación de- del estrés, la ansiedad, sobre todo en estos momentos? Pueden compartirnos sus experiencias, pueden compartirnos también una que otra idea que les gustaría que Natalie y yo pudiésemos conversar. Recuerden que estamos súper atentos a las comunicaciones a través de Instagram y a través de YouTube. Disculpe, Natalie, disculpe, que ahí quería como, Sí, estaba pensando si claramente todos hemos vivido esto, más aún los chicos que en estos momentos están preparando su prueba, más encima que es la primera PAES, o sea, claramente hay una cuota de ansiedad bastante importante, no es despreciable. claro. Y es lo esperable en el fondo, como les decía antes, es esperable tener ansiedad frente a una situación nueva. Entonces hay que darle el espacio, hay que permitirle que aparezca y reconocerla para que podamos ahora ver las estrategias con las que podemos lidiar con esta ansiedad, ¿ya? Entonces, como es una emoción orgánica, entonces para ella hay estrategias para poder manejarla, para poder amigarse con esta ansiedad. Y una estrategia, yo les decía que, ¿cierto? Hay muy poca planificación, hay dificultades para planificarse y mucha facilidad para procrastinar cuando uno está en una situación de ansiedad. Entonces, una estrategia es tender o tratar de estimular la planificación. Si yo tengo una rutina, tengo un ritmo constante para todas mis actividades, es más fácil que aumente mi sensación de control, porque no estoy a la deriva, pues yo sé más o menos lo que podría pasar. Ahora, teniendo súper claro, y que yo creo que nosotros ya así, después del terremoto, después de la pandemia y después de muchas del estallido social, etcétera, sabemos que nosotros podemos planificar cosas, pero no siempre
todo depende de nosotros y de nosotras para que se cumplan. Entonces, hay muchos factores que no controlamos. Y eso también hay que tener la humildad suficiente como seres, individuos que somos en este mundo, eh, que no podemos controlar todo. No podemos controlar el clima, no podemos controlar al resto de las personas, ¿cierto? Entonces, pero sí podemos como controlar lo que sucede con nosotros y nosotras mismas. Y en ese plano, en el plano individual y personal, sí podemos tener una mayor sensación de control sobre nuestras propias vidas cuando tenemos rutinas, porque nos anteponemos un poco a lo que va a suceder. Y se generan ciertos automatismos que nos facilitan la vida también, que tiene que ver con los hábitos. Entonces, crear una rutina aumenta la sensación de control y disminuye la ansiedad. Natalia, Estas rutinas, una dime. consulta, disculpa que te interrumpa, que tal vez puede ser relevante para nuestro oyente. Tú lo debes saber más porque eres del área. ¿Cuánto tiempo demora nuestro organismo en asimilar un hábito o Mira, en se habla de formarse? 21 días, siempre como No. que he escuchado que hablan como de 21 días, que si durante 21 días tú lo desarrollas, se transforma en hábito. Yo creo que depende mucho igual, depende mucho de qué se trata el hábito, porque em, cuando el hábito es más cercano a lo que tú ya traes como rutina, yo creo que es mucho más asimilable. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo jamás en la vida ni siquiera he salido a trotar, ponerme una rutina para ser una velocista, por ejemplo, creo que en 21 días me va a quedar corto. ¿Te fijas? Como Claro, que no, quizás en 21 días alcanzaría a hacerme el hábito de pararme y salir a correr un poco. Pero si yo sí claro. soy una persona que constantemente corre, que está en actividad física, probablemente ponerme el querer tener una rutina de ser velocista, probablemente va a ser mucho más asimilable. Entonces creo que también tiene que ver con el contexto de donde viene el hábito que queremos instalar. Si el hábito es muy disímil, muy distinto a lo que ya hay, yo creo que es más complejo que cuando el hábito es más parecido a lo que yo ya tengo o a lo que yo ya vengo desarrollando. Perfecto. Ok, entonces a eso se refiere también con real, o sea, va muy de la mano. Mira, justamente hablando de esto, justo nos entró una pregunta desde YouTube del usuario @Fabricio Cristóbal. Dice, últimamente me cuesta demasiado estudiar y me distraigo mientras estudio. No sé si está ligado a la ansiedad o al estrés. Mira, qué pregunta más adecuada. De hecho, como que lo damos Sí, al principio, creo. sí, mira, la distracción, la procrastinación tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿ya? Y la distracción también, por esto de como estar abrumado con tantos pensamientos, entonces salto de un pensamiento a otro, ¿cierto? Eh, puede ser. Ahora, el tema de la concentración pregunto, ¿cierto? Pregunto por concentración. Sí, dice que está como distraído. De hecho, lo vamos a volver a leer. Dice que le cuesta demasiado estudiar y se distrae mientras estudia. Y no sabe si está ligado a la ansiedad o al estrés. Ya, es que, claro, el estrés tiene más que ver con una respuesta orgánica, ¿ya? Es más una respuesta del organismo. Bueno, todo esto de organismo finalmente, pero una respuesta más fisiológica. La ansiedad, como yo decía, es más mental, tiene que ver con los pensamientos. Entonces, el estar distraído puede tener mucho que ver con la ansiedad, pero también de pronto estas dificultades para concentrarse, hay que ver si de verdad hay una dificultad real para concentrarse y realmente no me puedo concentrar en muchos temas o en realidad no me puedo concentrar solo en los estudios. Entonces yo siempre les pregunto esto, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y ahí, por ejemplo, si tú me dices tocar guitarra y tú puedes tocar guitarra media hora o 45 minutos sostenido, puedo tocar 3 horas. Entonces tú no tienes problemas de concentración, tienes problemas de motivación. Entonces quizás Claro. tienes que observar un poco entre tus motivaciones para estudiar, cuál es la motivación que tienes, qué tan motivado o motivada estás. Y por otra parte, si esta distracción está más relacionada con la ansiedad, ya hablamos sobre las manifestaciones, entonces probablemente si tienes distracción, también tengas otros síntomas, como esta hiperactivación general de la que hablábamos, ¿cierto? Que quizás también tienes sudoración, quizás también tienes insomnio, quizás también tienes temblor. Entonces, de todas las manifestaciones que conversamos, dijimos que van relacionadas. Entonces, si solo es distracción, quizás puede tener que ver con la motivación. Pero si además de la Claro. distracción hay otros síntomas, puede que responda más a la ansiedad, ¿ya? Mm, claro, Ahí o es, sea, finalmente tiene que ver con, como con un cotejo de síntomas. Es decir, finalmente, claro, a dónde se carga más un lado respecto al otro, algo así, ¿cierto? sí. ¿Con qué se Perfecto. configura? ¿Hacia qué polo se configura? Si es más De un hecho, tema de mira, concentración.
en la misma línea de trabajo de lo que se está conversando, y de hecho, Natalie, a mí me quedó súper claro tomando en cuenta que yo estoy tomando nota de todo lo que me estás diciendo, la verdad es que lo encuentro muy práctico, sobre todo para la vida eh, ligada al trabajo académico. O sea, definitivamente es muy útil. Mira, de hecho, desde YouTube nos dice el usuario Agustín Silva, llevo 2 años así, profe, con ansiedad y estrés. Mientras que Erenceli Salamanca nos dice, yo al menos después de recibir los puntajes de la PDT, sufrí ataques de pánico y actualmente vivo con ansiedad y ahora me cuesta demasiado estudiar. Chuta, Ya. Erenceli, lo lamento mucho. Cuando, sí, Cuéntanos. cuando se extiende en el tiempo, porque entendamos que la ansiedad, cuando hablamos de la ansiedad normativa, ¿cierto? Eh, apare- es una reacción frente al estímulo. Aparece el estímulo, aparece la ansiedad. Se va el estímulo, desaparece la ansiedad. Tú me hablas de 2 años. Si son 2 años, ya estamos hablando más de una ansiedad rasgo, ¿cierto? Que de alguna forma es Ah, una estrategia recurrente de reacción de tu organismo. Entonces, eso ya está en una línea un poco sutil ahí entre lo normativo y lo que requeriría quizás una atención más profesional, sobre todo si hay crisis de pánico entre medio. Quizás es una buena idea poder pedir apoyo en salud mental. ah, Y también aquí yo quiero hacer el llamado, o sea, saquémosle el estigma a la salud mental, o sea, a los psicólogos no van los locos, ni las personas o sea, como que, tú ya estáis mal, ¿no? Uno va a psicólogo para poder organizar pensamientos y emociones, y eso es como si te duele la panza, vas al médico especialista, si no ves bien, vas al oftalmólogo, o sea, quitémosle el estigma, la salud mental es súper necesaria y es súper saludable ir también por de manera preventiva. No tengo que esperar claro. a tener un trastorno que ya no pueda salir de mi casa o que de verdad no pueda ir a la U, no pueda, ¿cierto?, tener amigos, para recién decir, tengo un problema. Si tú ya me hablas de 2 años y con crisis de pánico entre medio, yo te recomiendo que vayas a salud mental y que es algo que habla súper bien de ti, porque eso es autocuidado, es amor propio, es quererme, es querer mi mente, querer mis emociones. Entonces, súper importante acudir a los servicios de salud mental cuando uno considera que tiene la necesidad. Perfecto. Sigamos con el tema entonces. Ya. Vamos. Entonces, bueno, en estas rutinas de estudio, ¿cierto? En esta planificación de la que hablábamos, es importante como considerar cuántos ensayos quiero hacer, ¿cierto? Tener una planificación respecto a los contenidos para alcanzar a cubrir los contenidos que me interesan, que esto sea de manera decreciente, o sea, que mientras más cercana a la prueba, sean menos los contenidos que tenga que abordar. Y por otra parte, que esta planificación sea realista. Y hablamos como lo que decíamos al principio con el tema de los hábitos. O sea, ponerme como meta obtener tal puntaje cuando en realidad mi NEM toda la vida habló mi forma de tener cierto desempeño académico es de tal estilo, entonces colocarse de pronto metas que están como fuera de mis posibilidades. Eh, por el tiempo, porque ahora decir que si tú tienes metas súper altas, sí, súper bien, pero probablemente vas a necesitar más tiempo para llegar a esa meta. Entonces, para el periodo de preparación que tenemos, es importante que las metas sean ajustadas a lo que sí hay, ¿ya? Porque si no, la frustración es muy grande después. Y si yo tengo metas más grandes, también tengo que darme más tiempo para poder conseguir esas metas. Entonces hay que ser realista. En ese sentido, hay que ser súper realista con las metas que me propongo. En cuanto a los contenidos, no puedo esperar estudiar en una semana los contenidos que no estudié en un semestre, ¿cierto? Eso no es realista, no hay por dónde. Entonces, en ese sentido hay que ser súper ajustado a la realidad. En cuanto, otra estrategia de abordaje para la ansiedad tiene que ver con la distribución del tiempo de estudio. Entonces, si ya yo planifico designar todos los días un tiempo para estudiar, yo voy a establecer bloques de estudio que vayan entre los 20 y los 60 minutos. Ustedes se fijarán que en los colegios, en las universidades, los bloques académicos son de 45 minutos. Y eso tiene un sentido, porque se ha visto que la concentración aproximadamente dura, es una curva y aproximadamente dura eso, 45 minutos, 60 minutos. La concentración efectiva va como entre los 15 minutos y los 40 minutos. Eh,
Esto igual es súper individual porque también hay personas que tienen curvas más pequeñas y que en 20 minutos son súper fructíferas y otras que de verdad van por los 40 y todavía se sienten súper motivados y quieren seguir y se extienden. Eso es muy personal también. Ya no estamos hablando de una regla fija universal para todos. Aquí estamos hablando de frecuencias, de lo que más se ha visto. Se ve que es una curva que aproximadamente dura 45 minutos. Entonces, por eso se recomienda que los bloques sean de no más de 60 y que entre cada bloque yo pueda tener un tiempo de descanso, por ejemplo, de pausa activa. Las pausas activas yo les voy a contar en un par de diapos más adelante qué es lo que es, para que ustedes puedan ver algunos tipos de pausa activa. Entonces, tomarse un tiempo de unos 5 15 minutos, ¿cierto?, entre los módulos para tomar agüita, para estirarse, etcétera. Considerar metas para cada bloque de estudio. Lo conversábamos igual con Omar, que más allá de que si el objetivo de ese momento de estudio sea comprender, comparar, resumir, abstraer, etcétera, más allá del objetivo que ustedes tengan para la sesión de estudio, lo importante es que ustedes tengan una intención para ese momento. ¿Y qué pasa? Que si yo digo, yo en este rato que voy a estudiar quiero resumir estas 5 páginas, y esa es mi intención para el bloque de estudio, como es una meta de corto plazo, ¿cierto? Es para el bloque, una vez que yo estudio y consigo resumir las 5 hojas, la sensación de logro que me viene aumenta mi autoestima. Y eso es súper importante, por eso es recomendable intencionar, porque luego yo me doy cuenta que, tic, lo logré, ¿cierto? Carita feliz para mí, y eso me refuerza mi autoestima, ¿cierto? De que yo estoy pudiendo, que lo estoy logrando. También considerar periodos o días para hacer ensayos y considerar las horas de distensión, de juego, de socialización. Una idea importante que nosotros queremos transmitirles también es que ustedes, que la mayoría, ¿cierto?, de los que asisten o que están asistiendo a esta charla son adolescentes, ¿cierto? Entonces, la etapa de la adolescencia y, bueno, y la vida en general, eh, el ser persona es mucho más que ser estudiante o ser psicóloga o ser profesor. Eso es un rol, es una parte de la vida. Pero ustedes, en este caso como adolescentes, aparte de ser estudiantes, ustedes son hijos, hijas, son familiares, tienen amigos, tienen mundos sociales, participarán de algún deporte, participarán de alguna iglesia, participarán de algún mundo social extra, ¿cierto? Entonces, la vida de ustedes es mucho más amplia que ser solo estudiante. Ser estudiante es una parte de la vida. Entonces, también quitarle un poco el estigma al ocio, a la entretención, a la distensión, que es como, uy, a veces sentimos culpa por tomar tiempos de relajo. Y en realidad hay que aceptar esos momentos de descanso porque necesitamos descansar para continuar. Y porque en los momentos de descanso también se producen otras funciones que son relevantes para la adolescencia que tiene que ver con la reflexión. Entonces, la vida es mucho más que solo estudiar. Estudiar es algo súper importante, pero también es importante participar en otros mundos sociales porque también de esos mundos devienen habilidades que no se aprenden académicamente. Las habilidades sociales se aprenden en el mundo social. Entonces es muy importante también darle tiempo a esos espacios de vida, ¿sí? Entiendo. Em, ¿Qué estrategia nos tienes? Porque me habías hablado de varias, que aquí llevamos dos, de, de estrategias. Es que sí, en honor al tiempo, porque sí, estamos vamos a recibiendo ir, consultas y para que alcancemos a verlas. ¿Sí? ya, Es vamos a por ir eso. avanzando. Entonces, otra estrategia tiene que ver con la higiene del sueño. Dormir bien. Si yo duermo bien, ¿cierto? No nos vamos a extender en eso, Importante. pero si yo duermo bien, todo, se regenera todo el organismo. Entonces, lo relevante acá es que por lo menos 2 horas antes de dormir, no estimularse, porque el cerebro no entiende si el cerebro funciona por el ciclo circadiano, entonces si está oscuro, mi cerebro entendió que hay que descansar y yo le estoy dando cafeína, lo estoy estimulando, lo estoy poniendo a bailar, ¿cierto? O estoy comiendo mucho, estoy con las pantallas full estimulación, mi cerebro no entiende. O sea, afuera es de noche, quiero descansar, tú me estás estimulando, ¿qué hago? El Claro, cerebro, eso no es orgánico. Y dormir 7 a 8 horas diarias es súper relevante. es lo Respecto a ideal, respecto a la definitivamente. alimentación consciente, también es súper importante. Cuando nos alimentamos, no solo alimentamos el estómago para tener ATP y poder funcionar, ¿cierto?, en la vida, tener energía. Sí, los alimentos son súper relevantes para esa función, pero Cierto. además, cuando yo me alimento, no solo alimento mi estómago, también alimento mi ser de alguna forma. Entonces, comer de manera lenta, pensar en lo que estoy comiendo, ¿de dónde viene esto? Elegir, ¿voy a elegir comer saludable o voy a elegir comer chatarra? ¿Cuáles son mis decisiones respecto a la comida?
Comer es Eso mucho es más muy cierto. amplio que solo nutrir el estómago, ¿ya? De hecho, si me permites un comentario desde mi experiencia anecdótica sumado a la anterior, debo admitir que sobre todo cuando estaba en la universidad, recuerdo que comía muchas calorías, consumía muchas calorías, pero también porque dormía muy poco, producto de estar haciendo trabajo, además trabajaba y estudiaba, entonces el tiempo de descanso era muy breve. Y es cierto eso que cuando uno duerme mal, para compensar eso, para compensar los circuitos de recompensa, uno se pone a comer cosas que sean muy ricas, por decirlo así. Y lo Claro. rico, una impronta evolutiva que nos quedó, es lo que tiene grasa, lo que tiene Papas azúcar, mejor fritas. si van, papas fritas, mejor si van juntas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Y recuerdo que estaba mucho Sí, más cansado, como que no me concentraba en las clases, estaba como, claro, porque si no estás durmiendo bien, la concentración disminuye con la falta de sueño. Entonces, claro, como dice Omar, si yo me doy cuenta que en el fondo, por el ritmo de vida que estoy llevando, estoy abordando la ansiedad a través de los alimentos, bueno, si ese es mi estilo, entonces yo voy a preferir alimentos que sean más saludables, frutos secos, etcétera, que en el fondo amortiguen un poco o disminuyan el impacto negativo. Masticar lentamente, tomar mucha, mucha agua. Respecto a la actividad física, aquí hablábamos antes, ¿cierto?, de las pausas activas. Entonces, bueno, en general tener una actividad, una rutina de ejercicio de 3 veces por semana, que puede ser bailar, andar en bicicleta, caminar. Lo importante de esto es tener oxígeno disponible corriendo por nuestras venas. Eso es lo importante. Y decirles también que para hacer actividad física no necesito ser un deportista de alto rendimiento. O sea, hacer actividad física no tiene que ver con que, ay, es que yo no soy bueno para eso, como que no me gusta. Podemos hacer, por ejemplo, las pausas activas que están acá, que son elongaciones pasivas que se hacen sentado, sentada o de pie, pero que en el fondo es mover las muñecas, elongar los brazos, ¿cierto? Estirarse, como cuando uno despierta en la mañana y bosteza y estira el cuerpo. Bueno, esa es un poco la idea de la pausa activa, hacer rotaciones con el cuello, rotaciones suaves. Eso un poco como los monitos que ven ustedes ahí abajo, son las pausas activas y para eso no necesitamos ser deportistas, ¿ya? Y estas pausas activas están súper recomendadas entre los bloques de estudio que mencionábamos delante. Otra estrategia de afrontamiento tiene que ver con el cuidado emocional y esto es súper, súper importante porque tiene que ver con el autoconocimiento, con el amor propio, con observarme. Eh, la mente, los pensamientos, como nos engañan mucho más que las emociones, ¿ya? Como que yo me puedo mentir mucho más a través de los pensamientos, pero a diferencia de las emociones no permiten mentir mucho, las emociones son nomás. Una vez que las interpretamos y las hemos significado, ahí nos mentimos. Pero eso es verdad. porque les damos Cierto, significado, cierto. tratamos de... Pero en realidad la emoción pura como tal es lo más genuino que tenemos, ¿ya? Entonces, tener el hábito de una vez al día o partir por una vez a la semana, pero tener el hábito de parar, aquietar todo, respirar y sentir y honestamente, ¿qué estoy sintiendo? Porque hablábamos delante por un tema de socialización, por ejemplo, a los hombres muchas veces cuando tienen pena no pueden llorar y no pueden sacar, no pueden conectar con la pena y se enojan. Entonces, estoy enojado, pero en realidad no estás enojado, en realidad tienes pena, quieres llorar, pero la mente no, porque esto de que los niños no lloran, etcétera. Entonces, pasa que nos confundimos, nos engañamos a nosotras mismas. Entonces, es importante poder parar y genuinamente para sí mismo decir, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Ah, tengo miedo, en realidad, claro, esto que me pasa porque tengo mucho susto de lo que podría pasar, etcétera. Reconocer la emoción, así como hablábamos de reconocer la ansiedad. Y acudir a los vínculos sociales, porque si bien somos individuos e individuas, ¿cierto? Vivimos en mundos sociales, entonces poder acercarnos, recibir soporte emocional de las personas que nos rodean, de nuestros afectos, de las personas de referencia, Exacto. mostrar vulnerabilidad y que es también muy relacionado con lo que hablábamos delante cuando uno acude a salud mental, ¿cierto? Como que mostrar la vulnerabilidad como que no estuviera bien, como que no, es que no hay que mostrar como es negativo. Y no es negativo, mostrar la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos y humanas. Somos vulnerables en muchos aspectos. Entonces, poder reconocernos desde ahí, permitir que nos sostengan y a la vez poder sostener a otros y a otras, también es una estrategia de autocuidado que tiene que ver más con el soporte emocional social, ¿ya? Otra estrategia tiene que ver con la anticipación. Hablábamos, ¿cierto?, que la ansiedad como que nos pone en muchos mundos pensamientos catastróficos, ¿cierto?, como que puede pasar lo peor. Entonces, frente a esos pensamientos terribles, por ejemplo, hoy me quedé dormida para rendir la prueba.
Entonces, si yo, esa es una idea que me anda dando vuelta, yo me voy a anticipar a esas posibles situaciones. Voy a tomar acciones. Entonces, colocaré más alarmas, haré un grupo de WhatsApp con mis amigas y amigos que también van a rendir o compañeros, le pediré a mi vecino que también tiene que rendir, que nos despertemos en la mañana, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en caso de qué situaciones adversas me podrían pasar? Tener una lista, escribirla, ¿cierto? Y hacer una lista de plan A, plan B, plan C, y eso permite ya tener una cierta sensación de control de que, bueno, si me quedé dormida, tengo el plan este y este otro. Si no sonó mi alarma, tengo estos otros planes, ¿cierto? Para que sí me despierten, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, en esto me quiero detener un poco de que así es como nosotros podemos hacer que la ansiedad sea útil, porque en el fondo si la ansiedad me está colocando como los escenarios riesgosos y yo estoy observando, imaginando escenarios riesgosos, entonces, ¿de qué forma, cuál es el mensaje de qué me está sirviendo? Es precisamente para poder establecer planes de manejo, planes de contención, ¿cierto? Ante estos posibles escenarios. Y esa es un poco, ahí es cuando nosotros hacemos que la ansiedad sea útil, que la ansiedad nos sirva, porque nos está entregando un mensaje y yo voy a tener ciertos planes preparados para poder accionar en caso de. Excelente. Ya, ahora, todo este rato hablamos, ¿cierto?, de estas estrategias durante la preparación, ¿cierto? Entonces, Sí, idealmente que claro. esto se vuelva un hábito, el dormir bien, el comer, ¿cierto?, el ejercitarse, sean hábitos, idealmente. Pero ahora vamos a hablar un poco de durante la rendición de la PAES, al momento en que yo ya estoy ahí ya, estoy en la sala. Entonces, en ese momento, bueno, observar los pensamientos, hacer este autoconocimiento, ¿cierto?, emocional y decir, cerrar un rato los ojos y sentir, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Con qué disposición llegué aquí a estar sentada para rendir esta prueba? Si son negativos estos pensamientos, reemplazarlos. Y para poder reemplazar podemos visualizar, lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Pero los pensamientos se pueden reemplazar, ¿ya? Porque nosotros tenemos el poder de nuestra mente. Yo soy la dueña de mi mente, por lo tanto, yo puedo llevar mi mente hacia donde yo quiera. Y obviamente, inteligentemente, la voy a llevar hacia los mejores escenarios, ¿cierto? Me voy a hacer un bien, no un mal a través de mi mente, si es mía. Y no olvidarse de la respiración consciente. Respirar es una tremenda herramienta para manejar la ansiedad. Es una de las mejores herramientas, de hecho, para manejar la ansiedad. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte práctica y que tiene que ver con una herramienta concreta que ustedes van a poder implementar. Y una de estas es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática tiene que ver con el ombligo, ¿ya? No hay que mover los hombros ni el pecho, ya eso es lo que hay que observar. Lo que sí se mueve es el ombligo. Entonces, podemos imaginar un poco que en el ombligo hay un globo y que este globo, cada vez que yo inhalo por la nariz, durante 3 segundos, se expande mi diafragma y yo este globo lo inflo. Entonces, el ombligo se expande, ¿ya? Entonces, inhalo, se expande mi ombligo, retengo el aire 4 segundos y luego exhalo por la nariz lentamente por 6 segundos. Y ese ejercicio, y cuando exhalo, contraigo mi ombligo hacia la espalda. Entonces, ¿quién me marca el ritmo todo el rato? Es el ombligo. Se distiende, se expande hacia afuera y se contrae, ¿cierto?, hacia la espalda, alternando la inhalación con la retención y la exhalación. Ahora, ¿cuál es la clave acá? Aparte de hacer este juego del ombligo, eh, es que la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación. Si ustedes se dan cuenta, la exhalación dobla en tiempos a la inhalación. Entonces, inhalo en 3 tiempos, en 3 segundos, retengo el aire en 4, pero exhalo en 6. Exhalo de manera lenta, suave, por un tiempo mayor al tiempo de inhalación. ¿Ya? Eso es un poco la magia de este ejercicio de la respiración diafragmática. Y este es un ejercicio súper práctico porque ustedes lo pueden hacer mientras van trasladándose, lo pueden hacer, o sea, requieren de 3, 4 minutos al día. Si ustedes practican esto desde hoy y se hacen el hábito y luego simplemente ocupan la memoria corporal, van a tener una súper buena herramienta para la vida, ni siquiera solo para rendir, para la vida. Otra técnica tiene que ver con la visualización y la visualización tiene que ver con manejar un poco los pensamientos, ¿ya? Como llevar los pensamientos hacia donde yo los quiero tener. Y acá contarles de que el cerebro no distingue mucho entre la fantasía y la realidad. Por eso que si yo imagino escenarios catastróficos, mi cuerpo desencadena ansiedad, aunque eso no ha pasado, pero yo ya estoy ansioso. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Y esto lo podemos ver de que cuando vamos a ver una peli al cine,
y aparece una escena de terror, nos asustamos, po, pero sabemos que eso es ficción, pues no tendríamos por qué asustarnos, ¿cierto? Pero finalmente nos asustamos igual. Si hay algo que es de pena, ¿cierto? Lloramos. Y entonces es porque el cerebro sencillamente recibe el estímulo, lo interpreta y desencadena una respuesta fisiológica. Entonces, si Claro. nosotros conocemos esto del cerebro, sabemos este principio del cerebro, tenemos que ocuparlo a nuestro favor, que nos beneficie. Entonces, en lugar de imaginar pensamientos catastróficos, yo voy a visualizar lugares, espacios, momentos donde yo he sido muy feliz, donde me he sentido muy en calma, donde he estado muy tranquila, donde he sido muy exitosa, donde me ha ido muy bien, donde he logrado, donde he podido, etcétera. Entonces, Natalie, dime, Natalie, consulta. Dame un momento. está silenciado. Oh, Ay, disculpa, me equivoqué en presionar el botón. Entonces, Natalie, tú me estás diciendo que, en términos generales, eh, el recurrir a estas especies como de puntos seguros nos ayuda entonces a afrontar estas situaciones. tal cual, sí, puntos seguros. Es un muy buen concepto mental, ¿cierto? Que nosotros podemos tener estas imágenes seguras, estas imágenes que nos otorgan paz, que nos otorgan calma, y ocuparlas cuando nos vemos muy abrumados. Entonces, como dice ahí, lo que más me relaja es lo que ya me ha relajado antes. Recurrir a estas memorias emotivas, beneficiosas, ¿cierto? Favorecedoras que nos dan calma, que nos dan tranquilidad. Entonces, Ok, eso con respecto a la visualización. Bueno, estando frente a la prueba, ponerse cómodo, respirar hondo, plantearse positivamente, ¿cierto? Concentrarse en el propio trabajo, porque ahí la prueba es contigo mismo, ¿cierto? No tiene que ver con los demás. Aprovechar todo el tiempo, no apurarse, no entregar la prueba antes. Y si te sientes cansado, distraído, ya estás muy abrumado, ¿cierto? Respirar profundo, ocupar esta técnica de respiración, abrir los ojos, infundirse ánimo y seguir adelante. perfecto. Ahora, Natalie, dame un momento, ahora que ya estamos a puertas de terminar. Eh, dame un momento, Natalie, que estoy viendo un tema técnico aquí. Perfecto, ahí estamos. Bueno, Natalie, desde ya, muchas gracias por tu participación, ¿cierto? Por este tremendo material que nos has presentado. Y creo que tienes la herramienta ya para poder, para que podamos realizar el cierre, ¿cierto? Sí, bueno, como ideas, eh, resumen en el fondo Ujú. es ¿Sí? que, que tengan la claridad de que tienen el poder de sus mentes. La mente es muy poderosa y ustedes, cada individuo, Perfecto. individua tiene el poder de controlar y manejar su mente, ¿ya? Eso se desarrolla, se entrena. Otra idea importante es la importancia de las rutinas, ¿cierto? De tener hábitos, de tener metas realistas que están muy relacionadas con los hábitos que yo tengo y que he desarrollado. Y otra idea importante es esto de que la vida es mucho más que solo el aspecto académico. Entonces, si bien lo académico es muy importante, también es muy importante dar espacio y aprender de otros espacios donde se aprenden otras áreas del vivir. Eso Perfecto. de mi parte. Muchas gracias, Natalie. Bueno, si me permites, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Bueno, Natalie, chicos, chicas, muchas gracias por asistir, pero antes de que realicemos el cierre oficial de esta sesión de preparados del Universitario C, quiero darte una información que puede ser muy relevante, sobre todo para los estudiantes que van a entrar a Preuniversitario C el año 2023. Y es que se abre la última convocatoria para beca Preuniversitario C 2023. Postula la beca Preuniversitario C 2023. Esta es tu oportunidad. Ingresa a preuniversitario.uc.cl e infórmate de todos los requisitos y fechas importantes. Inscríbete ahora, el plazo es hasta hoy, 19 de octubre. Ahí entrando ahí el sitio del preuniversitario pueden encontrar toda esa información en caso de que sean parte de nuestro cuerpo de estudiantes, ¿cierto? Ahí vamos a contar con la valiosa ayuda de Natalie y de todo el equipo de asesoría vocacional, el cual sin duda se ha mandado un tremendo trabajo este año, sobre todo tomando en cuenta lo que es la PAE, ¿cierto? Y tomando en cuenta bueno, qué es la primera PAE, etcétera, ¿cierto? Natalie, ¿te gustaría decir algo más antes de que nos despidamos de los chicos? Yo sencillamente agradecer la invitación a este Preparados. Ha sido muy agradable para mí estar acá, así es que muy agradecida por esta instancia. Y esperando y deseándole que les vaya súper bien en sus pruebas y que consigan sus objetivos y sus metas. Perfecto. Entonces, bueno, Natalie, muchas gracias por participar en esta nueva instancia de preparados de Universitario C. Jóvenes, chicos, chicas, nos estamos viendo en una nueva oportunidad
en la siguiente sesión de preparados. Les mando un besito, un abrazo enorme y nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao, jóvenes. Cuídense Chao, mucho. que estén Chao, bien. Chao, 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 Mar. chao, nos vemos.